Epístola de San Pablo, primera a los Corintios. Capítulo 3. Siendo aún carnales los corintios, no podían percibir los misterios escondidos de la fe. Versos del 1 al 9. Les declara que Jesucristo es el fundamento de esta fe, y que éste será examinado por el fuego. Versos del 10 al 17. Los exhorta por último a que, despreciando la vana sabiduría del mundo, se abracen con la sabia ignorancia del Evangelio. Versos 18 al 23. 1. Y yo, hermanos, no os pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Como a párvulos en Cristo. 2. Leche os di a beber, no vianda. Porque entonces no podíais. Y ni aun ahora podéis. Porque todavía sois carnales. 3. Pues habiendo entre vosotros envidia y contienda, ¿no es así que sois carnales, y andáis según el hombre? 4. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no es claro que sois aún hombres? Pues ¿qué es Apolo? ¿O qué es Pablo? 5. Ministros de aquel en quien creísteis, y según que el Señor dio a cada uno. 6. Yo planté, Apolo regó, mas Dios es el que ha dado el crecimiento. 7. Y así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 8. Y el que planta, y el que riega son una misma cosa. Mas cada uno recibirá su propio galardón según su trabajo. 9. Porque somos coadjutores de Dios, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. 10. Según la gracia de Dios, que se me ha dado, eché el cimiento, como sabio arquitecto, mas otro edifica sobre él. Pero mire cada uno cómo edifica sobre él. 11. Porque nadie puede poner otro cimiento que el que ha sido puesto, que es Jesucristo. 12. Y si alguno sobre este fundamento pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. 13. Manifiesta será la obra de cada uno, porque el día del Señor la demostrará, por cuanto en fuego será descubierta, y cual sea la obra de cada uno, el fuego lo probará. 14. Si permaneciera la obra del que labró encima, recibirá galardón. 15. Si la obra de alguno se quemare, será perdida, y él será salvo, mas así como por fuego. 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17. Si alguno violar el templo de Dios, Dios le destruirá. Porque el templo de Dios, que sois vosotros, santo es. 18. Ninguno se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se tiene por sabio en este mundo, hágase necio, para que sea sabio. 19. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Por cuanto escrito está, yo prenderé a los sabios en la astucia de ellos. 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 21. Por lo cual ninguno se gloríe entre los hombres. 22. Porque todas las cosas son vuestras, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea mundo, sea vida, sea muerte, sean presentes, sean por venir, todo es vuestro. 23. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Comentarios. 1. Y yo, hermanos, no os pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. 1. A los cuales solo se deben declarar los misterios necesarios para salvarse, porque su corazón no está aún bien purificado y dispuesto para percibir la sublimidad de las verdades cristianas. 2. Leche os di a beber, no vianda. 1. La leche son los primeros rudimentos de la doctrina cristiana expuestos con sencillez, la vianda o alimento sólido es esta misma doctrina, y el conocimiento de los misterios más sublimes, como la explicación de las figuras del Antiguo Testamento, en las cuales se ocultaban estos misterios. Orígenes, libro 3 contra Celso. Porque entonces no podíais, y ni aun ahora podéis, porque todavía sois carnales. 2. Estáis llenos de afectos humanos y carnales. 3. Pues habiendo entre vosotros envidia y contienda, ¿no es así que sois carnales, y andáis según el hombre?
1. Que obráis por miras humanas, y según el movimiento de la naturaleza corrompida. 4. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, no es claro que sois aún hombres. 1. Texto griego, sarkiki carnales. Pues ¿qué es? 2. Apolo. ¿O qué es Pablo? 2. Texto griego, tis quien. 5. Ministros de aquel, 1, en quien creísteis, y según que el Señor dio a cada uno. 1. Texto griego, aleidiakoni, dion, sino los ministros por los cuales. No son más de unos ministros o sirvientes, que dependen del que es único Señor de todos, son pastores, pero subordinados al primer obispo y pastor de las almas, y ninguno de estos tiene alguna cosa que sea suya, ninguno puede apropiarse alguna parte de los dones de la gracia, ninguno puede vanagloriarse puesto que todo lo ha recibido de arriba. 6. Yo planté. 1. Predicando el primero la fe de Jesucristo. Apolo regó. 2. Continuó en predicaros la misma fe, explicándoos sus misterios de una manera proporcionada a vuestra capacidad. Mas Dios, 3, es el que ha dado el crecimiento. 3. Manuscrito, dio a crecimiento. El que ha hecho que nuestro trabajo produjese su fruto, y que se lograse vuestra conversión. Véanse San Agustín y Santo Tomás. 7. Y así ni el que planta es algo, 1, ni el que riega. 1. Más que un instrumento de que Dios se sirve para cumplir sus obras y designios. Un instrumento es inútil, si faltan las manos del artífice que lo emplee y aplique a varias obras. 8. Y el que planta, y el que riega, 1, son una misma cosa. Mas cada uno recibirá su propio galardón según su trabajo. 1. Porque no contribuye más el uno que el otro al fruto que lleva el árbol, y el uno y otro serán recompensados, no según el buen o mal suceso que no depende de ellos, sino a proporción del trabajo que hubieren empleado. 9. Porque somos coadjutores de Dios, 1, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. 1. Nuestro oficio de servir a Dios de instrumentos de vuestra santificación, pero de tal manera que nuestra cooperación con Dios y nuestro mismo trabajo, es obra de Dios, es trabajo de Dios. Vosotros sois el terreno que Dios ha preparado y labrado, en el cual por ministerio nuestro arrojó la preciosa semilla de la fe, para que por virtud de la gracia, de una abundante cosecha de buenas obras. Vosotros sois el edificio de Dios, que el mismo Dios como soberano y primer arquitecto ha levantado para haceros habitación suya en que morase. Otros, somos obreros con Dios. 10. Según la gracia de Dios, que se me ha dado. 1. En cumplimiento del ministerio de apóstol a que Dios me ha llamado por su gracia. Eche el cimiento, 2, como sabio arquitecto, mas otro edifica sobre él. Pero mire cada uno cómo edifica sobre él. 2. Os enseñé yo los principios de la religión cristiana. Otros predicadores han venido que pretenden perfeccionar la obra que yo he comenzado, mas que cada uno vea muy bien qué doctrina es la que enseña, y si es conforme. Santo Tomás. 12. Y si alguno sobre este fundamento pone oro, plata, piedras preciosas. 1. Una doctrina sólida, pura, conforme en todo a los principios del Evangelio, y digna de la grandeza y santidad de la religión. Madera, heno, paja. 2. Una doctrina alterada con varias mezclas, no de errores capitales contra la fe, sino de opiniones o prácticas humanas, que son por respeto a la pureza de la doctrina evangélica, lo que la paja comparada con el oro o con las piedras preciosas. Santo Tomás, lección segunda. 13. Manifiesta será la obra de cada uno, porque el día del Señor, 1, la demostrará. 1. En el día del juicio final, en el texto griego falta del Señor. Por cuanto en fuego será descubierta. 2. Texto griego apocalíptete revelada. 15. Si la obra de alguno se quemare, será perdida, y él será salvo, mas así como por fuego. 1. El sentido de todo este lugar es el siguiente: en el juicio de Dios, sea particular o sea general, será examinada la doctrina de cada uno, y como puesta a la prueba del fuego por una justicia exacta y rigorosa. Toda doctrina que pueda resistir a la actividad de este fuego voraz,
lo que sucederá si tiene la pureza y solidez del fundamento, granjeará al predicador la recompensa eterna de su trabajo, mas la que no tuviere esta pureza y solidez quedará reducida a nada. El predicador, si por otra parte es irreprensible, no perecerá con su obra, se salvará, porque ha fabricado sobre el fundamento verdadero que es Cristo, pero se salvará como aquel que pasa por medio de las llamas de su casa cuando se está quemando, que salva su vida, mas pierde todo lo demás. Del mismo modo éste perderá todo su trabajo, porque no recibirá recompensa de predicador evangélico, no entrará en el cielo, sino después de haber expiado por el fuego del purgatorio las faltas que ha cometido en el ejercicio del ministerio de la palabra. Esta doctrina se dirige principalmente a aquellos predicadores, que semejantes a los adúlteros que no buscan en sus delitos la fecundidad, sino como satisfacer a su sensualidad, predican por vanidad, y llevados de la gloria temporal, no se aprovechan de la gracia que Dios les ha dado para engendrar hijos espirituales para Dios, sino que abusan de ella para hacer una vana ostentación de su saber. San Gregorio Moralia, libro 16, capítulo 22. Véase a Estio. 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1. Sigue el discurso del versículo 9. Que había como interrumpido con una digresión, que tiene mucha conexión y enlace con la materia de que va tratando. Vosotros, dice, sois el templo de Dios, pero de una manera mucho más augusta y gloriosa que lo son los templos materiales, puesto que no solo mora Dios en vosotros por su presencia adorable, sino también su divino Espíritu por su amor, por su gracia y por unión muy estrecha. 17. Si alguno violare el templo de Dios. 1. Pervirtiendo el espíritu y el corazón de los judíos con doctrinas erróneas, o con malos ejemplos. Esto puede entenderse también de aquellos fieles que profanan en sí mismos por el pecado un templo, que el Espíritu de Dios ha consagrado con su presencia. Dios le destruirá. 2. Si no se arrepiente y hace una seria penitencia de su pecado. Porque el templo de Dios, 3, que sois vosotros, santo es. 3. Como que mora en él la misma santidad. 18. Ninguno se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se tiene por sabio en este mundo, hágase necio, para que sea sabio. 1. Nadie se deje sorprender ni engañar de su pretendida sabiduría, mas debe cautivar su entendimiento bajo el yugo de la fe, recibiendo con sencillez las verdades evangélicas, que el mundo trata de locura, y este es el medio de ser verdaderamente sabio. El Crisóstomo, homilía 10. 19. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, por cuanto escrito está, 1, yo prenderé a los sabios en la astucia de ellos. 1 Job 5:13. Yo haré que su falsa prudencia y sabiduría sea para ellos un lazo en que se hallen presos. 21. Por lo cual ninguno se gloríe entre los hombres. 1. Esta es la conclusión de todo lo que ha dicho desde el versículo 3. Ninguno ponga su gloria en tener por maestro o por cabeza de su partido a este o al otro, porque todo lo que hay en el mundo está ordenado y dispuesto por Dios para vuestro bien, para vuestra santificación y para que consigáis la vida eterna. Todo lo que puede acaeceros en este mundo, el vivir, el morir, las cosas presentes, con las que podéis ganaros la gloria, todo es vuestro, y todo es para vuestro bien. Santo Tomás, lección 3. 23. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 1. Vosotros pertenecéis a Jesucristo, y le debéis estar sometidos, como él mismo en cuanto hombre está sometido a Dios su Padre.